Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Sí, miremos quiénes hemos sido llamados, miremos quiénes somos los que formamos las comunidades cristianas. Seguramente no cumplimos con los requisitos de éxito y distinción que hoy el mundo proclama. Por eso, no nos gloriemos en nuestros méritos, sino en lo que la gracia de Dios ha hecho en nuestra vida. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Humildes y penitentes nos presentamos ante el Señor y le pedimos perdón por todos nuestros pecados. Y Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios, que unes a tus fieles en una sola voluntad, concédenos amar lo que mandas y esperar lo que prometes, para que en la inestabilidad del mundo presente nuestros corazones estén firmes donde se encuentra la alegría verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, tengan en cuenta quiénes son
los que han sido llamados. No hay entre ustedes muchos sabios, hablando humanamente, ni son muchos los poderosos, ni los nobles. Al contrario, Dios eligió lo que el mundo tiene por necio para confundir a los sabios, lo que el mundo tiene por débil para confundir a los fuertes, lo que es vil y despreciable y lo que no vale nada, para aniquilar a lo que vale. Así, nadie podrá gloriarse delante de Dios. Por Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, que por disposición de Dios se convirtió para nosotros en sabiduría y justicia, en santificación y redención, a fin de que, como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se eligió como herencia. El Señor observa desde el cielo y contempla a todos los hombres. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Nuestro corazón se regocija en Él. Nosotros confiamos en su santo nombre. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y uno solo a un tercero, a cada uno según su capacidad. Y después partió. Enseguida, el que había recibido 5 talentos fue a negociar con ellos y ganó otros 5. Pero el que recibió 2 ganó otros 2. Y el que recibió uno solo hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Después de un largo tiempo llegó el Señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los 5 talentos se adelantó, le presentó otros 5. Señor, le dijo, me has confiado 5 talentos, aquí están los otros 5 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su Señor. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Llegó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo, Señor, me has confiado 2 talentos. Aquí están los otros 2 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, ya que respondiste bien, fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Llegó luego el que había recibido un solo talento. Señor, le dijo, sé que eres un hombre exigente. Cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido.
Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Pero el Señor le respondió: servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco y así a mi regreso lo hubiera recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene 10, porque a quien tiene se le dará y tendrá de más. Pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Echen afuera a las tinieblas a este servidor inútil. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, esta parábola que nosotros conocemos, ¿verdad?, de los talentos, me parece que es una parábola que tantas veces lo hemos dicho de una y de otra manera y lo vamos utilizando también incluso en un lenguaje coloquial. Ayer pañañe monguetaña de ya eina esta itemba ei pona peñan de yara me eñande con añandeña mañana van a operar peñan de yara o yapo jaumombe uñande. A través de esta parábola va esa bañande ña mañana ya vaina estos elementos esenciales y fundamentales para entender, discernir y sobre todo poner en acción los talentos y las riquezas que Él mismo nos ha dado. Y te pone 3 personajes, por decir así. El número 3 siempre significa lo completo, es decir, cada uno representamos a toda la humanidad. Peteño y lo este piso a un apoa lleva. Peteño y cu ojenduo e samba e papeñan de yara jerueshu pe oñe punu pununi ha yapo peñan de yara jerueshu. 5 talentos te he dado. Y entonces produce más, ofrece más. Señor, tú me has dado estos talentos. Hacia allí, esa cualle, esa pealle para la dereme eva ecuese, seamos arambiana, jamos eñoina, jamón gacuana, jame eveana, pesera pisá, huive, ayepa. Más elementos que vayan creciendo y naciendo. ¿Por qué? Porque hay un esfuerzo y porque hay una lucha y un deseo de que la comunidad crezca. Y entonces yo que cueran dica tú y la yapitaya ese pesa ayuda que así pesa te llega hasta porque ese sería el talento número 1, o mejor dicho, el que recibió un solo talento, pero no porque haya recibido un solo talento, sino que sobre todo porque él lo utiliza de una manera negativa. Y yupeoi, doroviai, ayapota picondayapomo, aquella tuvo miedo, dice. Ese servidor tuvo miedo. Y entonces prefirió desenterrar. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, nosotros no nos lanzamos? Parece que todo lo que los otros hacen, etcétera, etcétera, parece que está mejor. La y miren que esa es una actitud derrotista, queridos amigos. Te ve medio peisan lento. Parece que todo lo que está afuera, lo que viene de afuera, incluso, a mí me preocupa porque en la misma religión también nosotros miramos mucho de las cosas que vienen de afuera, los movimientos que vienen de afuera, los nombres extravagantes, ¿verdad?, que vienen de afuera. Parece que nos falta esa confianza total. ¿Será que entre nosotros podemos iniciar los movimientos, los grupos, un camino de santidad? ¿O será que en de yupeoya que podemos hacer, que tenemos cualidad? Esos son los talentos. Es más fácil esconder, es más fácil dejar enterrado y esperar que otros vengan. Porque sí, porque viene de aquí, viene de allá, viene de tal país, viene esto, de aquello, porque es extranjero. Entonces, entonces nuestra misma iglesia, nuestra misma forma de ser, nuestro trabajar juntos como una iglesia que piensa de acuerdo a sus características, pues ñandé especial mina. Entonces tenemos que pensar nosotros, pero
Pe Paraguay y botalla de Haisha que mañana demanda ya pota. Esa iglesia que queremos, esa respuesta que le vamos a dar a Dios. Ñandé mante ya pota, porque muchas veces ñandé votado con más facilidad en la extranjero fuera, la paraguayita y le tradita. Pues entonces anda se cuay, entonces ñandeco, ñandé apitebe, hasta cuña ñojetua hoy, a llevar allí cuay enseguida pesa. Ve a bañar en su web, ve a bailar, ve a ser botado y se va para la peor de cágina, pero ya por ella se dice. Entonces, quiere decir que somos nosotros, queridos amigos, quienes tenemos que trabajar verdaderamente. Somos nosotros, entonces, que tenemos que hacer un camino, entonces, como iglesia y como comunidad. Porque, ñandea, pues te veas reina, porque ya yo pilla pave. A mí otro juguete con ñande pillaya. Y saben que, queridos hermanos, hacienda seña herederi, no por el hecho de querer decir nomás eso. Eso sucede en todas las culturas. Mira que yo estuve más de 35 años, seguramente o 30 años, hemos hecho 32 más, fuera del país. Y entonces uno se da cuenta que cuando uno está trabajando en un ambiente diferente al nuestro, la relación entre nosotros es diferente. Tú sabes la diferencia. Cuando uno se encuentra en otro lugar, en otro campo, en otro accionar. Entonces por eso hoy el Señor cuando nos dice, saben que se llame EPM, 5 talentos, bate copa, reproducir y nave otros 5 talentos. Llame EPM aquí en su cultura, en su realidad, ame EPM 2 talentos, bate copa y nada de acuerdo a su capacidad, nos dice. Pero ni que no hay coñanderes lleva con este otro. Prefiero lo de afuera, prefiero lo que viene. Entonces, ¿qué hago con mis talentos? Añonga tú, entierro. Y entonces, claro, nunca voy a responder a esa realidad de mi contexto histórico, donde yo estoy viviendo. Así que, queridos hermanos, porque somos nosotros. ¿Será que dentro de nuestra historia de camino de santidad, nosotros podemos tener gente aquí entre nosotros, de nuestra iglesia como en otros lugares? Entonces llegaron también al camino de la santidad y hoy también son santos. Nosotros también tenemos los mismos talentos. Hay muchos que tienen muchísimos santos. Italia, España y no sé, muchos otros históricos y la santos. Añandé pico diga tú y la llevareko, ñandé angañaí, ñagate ajina, ñagare como abete otro majeseína, faltetijina, otro moñepano está arrancando ahí, otro pebeo ñejenóima ahí para entrar. Pero nos cuesta tanto, ¿verdad?, a nosotros. Entonces vamos, dale fuerza. ¿Qué quiere decir? Entonces que este camino de iglesia, de comunidad, la ñandella ya puede doy coibio. Hablando y coino, pero hablando de respuesta, vamos. Entonces, bueno, dale fuerza a caminar para que pueda funcionar. Halo iconojina, y bueno, fuerza, aleluya, dale. ¿Por qué? Porque ese es el camino que Dios nos está llamando a hacer. Porque los talentos están en nuestras manos. Añande yara o yerueta añande. Añande yara e añande. ¿Cuánto talento has recibido? ¿Cuántos talentos puse en tus manos para que pueda fructificar? Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos, Señor, danos tu gracia y tu paz. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por nuestra Iglesia, para que se esfuerce en mantener el fervor y el compromiso de iluminar las realidades humanas, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que se pongan en manos de Dios y encuentren ayuda en los demás, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Dios de bondad, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor, que en el sacrificio único de Cristo te has adquirido un pueblo de hijos, sé bondadoso con nosotros y concede a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz, porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. Tú, en la etapa final de la historia, has enviado a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte, y has derramado el Espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo, que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de tus hijos, como ley el precepto del amor. Por eso, por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañal de Yara o de Yara, Ele Ata, Angai para Fui, Ore Poyafu Elko, Jesucristo.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cruz y cruz de amor, de tu cuerpo brota sangre y agua viva, va cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. Dios está presente en mi pobre corazón. Oración final. Padre nuestro, realiza plenamente en nosotros la obra de tu misericordia y concédenos tu gracia para que podamos agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, invocamos la presencia de nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos y continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén.